¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los presentes. Gracias por estar presente en este webinar que hemos preparado en el área tributaria del Estudio Vargas Pareja. Como todos los meses nos hemos estado presentando, ¿no? El tema que hemos querido abordar el día de hoy es el financiamiento del exterior e impuesto a la renta. Quizás muchos de los que están aquí presentes, pues, ya han venido pagando intereses o van a pagar intereses a partir del próximo año, ¿no? Y ante esta incertidumbre política también todavía no sabemos cómo se va a manejar esa parte tributaria respecto de los financiamientos, ¿no? Y definitivamente, pues, hemos considerado importante tocar este tema, pues, es inminente que a partir del año 2022, inicios del 2022, no exista más la referencia de la tasa LIBOR, que es una tasa referencial para diversas transacciones financieras y que tiene efectos directos en lo que es el impuesto a la renta, en específico a la retención del impuesto a la renta de no domiciliado por concepto de intereses provenientes de créditos del exterior, ¿no? Según las disposiciones de la ley del impuesto a la renta. Entonces, esta situación que se va a generar si es que se deja de publicar esta tasa LIBOR va a generar serios problemas y consecuencias tributarias. Por ejemplo, ¿no? Si es que efectivamente, teniendo esta referencia, tenemos una retención del 4.99% de la tasa, si se deja de publicar esta tasa de interés referencial, pues se van a dar una retención con del 30%, lo cual definitivamente aumentaría gravemente el costo tributario y se desalentaría lo que es los créditos del exterior, ¿no? Les pido por favor que cualquier duda, consulta o caso que nos quieran comentar puedan enviando los mensajitos, ¿no? en la pantalla, o si no también esperar hasta el final para quizás poder desarrollar y poder resolver ahorita sus temas, ¿no? Entonces les comento, a ver, ¿qué es la tasa LIBOR, no? Esta tasa LIBOR es una tasa interbancaria de oferta de Londres, que como ya les he mencionado es una tasa referencial que puede generar diversas transacciones financieras, ya sea instrumentos financieros, pueden ser créditos hipotecarios, bonos, préstamos, y que en la mayoría de los países es una tasa segura y referencial durante muchos años, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta tasa LIBOR? Definitivamente es el reflejar el costo de acceder a un monto razonable de fondos sin garantía en el mercado interbancario de Londres. Definitivamente en distintas monedas y en distintos periodos, siendo la moneda más fuerte el dólar, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado con esta tasa LIBOR? Les comento un poco la crisis y el motivo por el cual se va a dejar de publicar y ya no va a tener la ley del impuesto a la renta una referencia como tasa de interés referencial para las transacciones financieras, ¿no? Les comento, en el año 2012 existió una serie de investigaciones en la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido por parte de la FCA, en el cual justamente identificaron que aquellos bancos que formaban el panel de esta tasa LIBOR habían concertado y manipulado esta tasa LIBOR para que puedan generar diversas ganancias ante la incertidumbre que se había vivido económicamente en el año 2008 por parte, ¿no? de Estados Unidos y de Europa. Entonces, producto de estas investigaciones es que finalmente la FCA determina y señala que como ya deja de ser estable, digámoslo así, esta tasa LIBOR, ya no obligaría a los bancos a que a partir de fines del 2021, estamos hablando aquí nada más a 7 meses, se deje de publicar este cálculo, ¿correcto? Entonces, para el 2022 probablemente ya no exista más esta tasa LIBOR o los datos que se brinden sean insuficientes, ¿no? Determinándose entonces un monitoreo de una tasa que ya no vamos a tener como referencia para el impuesto a la renta. Entonces, como les mencionaba, ¿cómo afecta aquí en el Perú, para efectos del impuesto a la renta en específico, la ausencia de esta tasa LIBOR? ¿No? Definitivamente, esta ausencia va a generar una modificación y un vacío legal porque no vamos a saber qué tasa impositiva se va a aplicar para los intereses de operaciones de créditos provenientes del exterior.
Y es que en estricto, a ver, para recordar un poco cómo es la mecánica de las retenciones del impuesto a la renta. Ustedes, pues, ¿no? Que son parte del área contable, muchos aquí presentes, del área de administración y finanzas, de pronto les llega un contrato de mutuo dinerario, de un préstamo dinerario por parte del área legal, y el área legal les dice, por favor, indícanos cuáles son los impuestos que hay que pagar, tengo que pagar, no tengo que pagar. Entonces ustedes tienen que tener justamente ese backup tributario para saber determinar cuáles son los costos que debe asumir, en este caso, quien va a efectuar el pago de los intereses y también del capital, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los primeros análisis que ustedes deben de hacer cuando tienen una operación con un no domiciliado? Y en específico, cuando se trata de préstamos dinerarios. En primer lugar, recordemos que la ley del impuesto a la renta en el artículo 6 señala claramente que los no domiciliados tributan por sus rentas de fuente peruana, ¿correcto? Lo que se genera aquí en el Perú. Así es, y no necesariamente en territorio peruano, sino también recordemos que existe lo que es la utilización económica, ¿no? Y es justamente en el caso de los intereses que nos dice, ¿cuándo entonces se va a generar una renta de fuente peruana cuando tenemos un préstamo, un servicio de financiamiento? Y la norma es clara y nos dice cuando el capital esté colocado o es utilizado económicamente en el país o cuando el pagador de estos es un sujeto domiciliado en el Perú, es decir, una empresa peruana efectúa el pago de intereses a favor de una empresa del extranjero, ¿correcto? Hasta este punto, digamos, es indistinto si le pago a una vinculada o a una no vinculada, a un tercero independiente, ¿correcto? Entonces ya determiné que al menos tengo conocimiento que al pagar los intereses estoy generando una renta de fuente peruana, ¿correcto? Y como los no domiciliados no tienen RUC, no tienen acceso para efectuar un pago directo, pues, ante la administración tributaria, en este caso la SUNAT, la vía y la modalidad es bajo la retención. Ahora, estamos hablando de una empresa del exterior con quien no tengamos un convenio para evitar la doble imposición. Recordemos que el Perú tiene hasta 8 tratados internacionales respecto para evitar la doble imposición. Dentro de ellos está México, está Canadá, está Chile, está Brasil. Entonces, previamente a irme a un convenio para evitar la doble imposición, yo tengo que saber si esa renta genera o no renta de fuente peruana. Porque si no genera renta de fuente peruana, ya ni miro el convenio para evitar la doble imposición, ¿no? Recordemos nuevamente que el convenio para evitar la doble imposición no genera hechos imponibles, no establece si está grabado o no está grabado. Lo que te indica es, ya estando grabado en tu legislación local, en tu legislación doméstica, ahora vayamos a ver qué país va a efectuar la potestad tributaria. Quizás México, quizás Perú, quizás es una tributación compartida, y en base a ese sentido, ¿qué tasa beneficiaria vamos a tener para efectos de efectuar la retención? Entonces, saliendo del tema de los convenios para evitar la doble imposición, que es una segunda lectura que habría que hacer, en los casos en los que no tenemos, pues ya, ok, entonces hemos determinado que tenemos que efectuar la retención del impuesto a la renta. ¿Qué otro impuesto también? Acá también la pregunta es, Anaí, por ese servicio de financiamiento, por esos intereses, ¿tengo que pagar el IGB de no domiciliado? Pues sí, también. También la normativa me establece que en el caso de pagos a favor de no domiciliados, se va a tener que identificar el aprovechamiento económico y la utilización económica dentro del país. Entonces, también estaría encerrado este supuesto de préstamos provenientes del exterior para efectuar el pago del IGB y que esto sí corresponde por parte del contribuyente usuario del servicio, ¿no? Que finalmente luego les va a servir como un crédito fiscal para sus operaciones de venta, ¿no? Entonces, ya hemos identificado cuál es el tratamiento justamente en el impuesto a la renta y en el IGB de los financiamientos del exterior. Y bueno, y aquí viene la problemática respecto de esta ausencia o posible ausencia de la tasa LIBOR que les comentaba.
Recordemos pues que en el artículo 56 de la Ley del Impuesto a la Renta se señala expresamente, ¿no? Los intereses provenientes de créditos externos obtenidos por personas jurídicas no domiciliadas tributarán con la tasa del 4.99 en la medida que cumplan con dos requisitos. Primer requisito, que tratándose de préstamos en efectivo, cualquier medio de pago, ¿no? Pero préstamos en efectivo, no especies, deberá acreditarse el ingreso de la moneda extranjera al país, una transferencia bancaria, pongamos, ¿no? Segundo requisito, que el crédito no deberá devengar un interés anual a rebatir o interés anual del saldo deudado superior a la tasa preferencial predominante en la plaza de donde provenga. Nos vamos al reglamento de la ley del impuesto a la renta y vamos a ubicar cuál es esa tasa preferencial predominante. Y claramente y expresamente señala, tratándose de créditos obtenidos en una plaza americana, Estados Unidos, en una plaza europea, se considera la tasa predominante a la tasa LIBOR más 4 puntos, ¿no? Entonces, para resumir este punto, yo tengo que tener dos requisitos. Primero, que sea una transferencia bancaria, cualquier préstamo en efectivo, ¿correcto? Y segundo, que efectivamente ese crédito no supere la tasa LIBOR más 7 puntos. Estoy dándole una interpretación rápida de lo que dice la norma con el reglamento, ¿no? Una interpretación sistemática, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa si de pronto, efectivamente, pues en el 2022 dejamos de tener esta tasa LIBOR? ¿Cuál sería aquí la grave consecuencia? La consecuencia es que definitivamente ustedes como contribuyentes ya no van a tener este 4.99% que para efectuar la retención. Porque entonces me pueden preguntar, Anaí, entonces en ese caso, como ya no tengo la tasa LIBOR y no puedo cumplir con ese requisito, lo que me estás diciendo es, ya no efectúo la retención del impuesto a la renta cuando tengo operaciones con mis partes no vinculadas. Y ojo, aquí también quería precisar, la retención del 4.99 es únicamente cuando tengo operaciones con mis partes no vinculadas, porque cuando tengo operaciones con partes vinculadas, es clara la norma en uno de los siguientes incisos del artículo 56 de la Ley del Impuesto a la Renta, cuando indica que cuando se trata de operaciones con partes vinculadas, la tasa es automática del 30%, ¿no? Es una tasa bastante alto, es el costo tributario ahí. Pero entonces, tratándose específicamente de operaciones con no vinculadas, y les hacía la pregunta que ustedes posiblemente me podrían hacer, ¿no? Anaí, entonces, como ya no tengo esa tasa referencial porque no la han publicado los bancos, entonces ya no retengo. Entonces aquí la respuesta sería no. Eso no hemos dicho, ¿no? Recordemos también que en el mismo artículo 56, siguiendo los incisos, hay una que dice claramente otras rentas, que es, digamos, un cajón desastre, ¿no? Ahí entran todo lo que no se menciona arriba, ya sea regalías, dividendos, ya sea asistencia técnica, ¿no? Que cada una tiene sus tasas preferenciales o algunas no, por ejemplo, las regalías es el 30%, asistencia técnica es el 15%, otras rentas siempre va a ser el 30%, cuando no lo mencione específicamente en los incisos anteriores, ¿no? Entonces, absurdamente, la verdad es que por tener esta falta de la LIBOR, que es como consecuencia de normas del extranjero, ¿no? Es que el Estado peruano estamos viendo cómo nos encontramos desfasados, digámoslo así, porque estas investigaciones se han iniciado desde el 2017. Y atentos, señores, que estamos 2021, ¿no? Recordemos que el impuesto a la renta es un impuesto anual. Si estos cambios efectivamente no se originan durante estos meses, lamentablemente vamos a tener esta ausencia de la tasa LIBOR. Y esa es justamente la consecuencia que se va a dar, ¿no? Que absurdamente vamos a ver cómo se van a clasificar. Si el de aplicar una tasa del 4.99, tengamos que tributar
vía retención una tasa del 30%, y que sin lugar a duda, pues ello no va a generar un aliento por parte de los extranjeros para que nos efectúen los préstamos, porque van a ver encarecidas estas operaciones. Y si no quisiéramos ir por el lado de Anaí, entonces dejo de retener porque quizás no hay una precisión o hay un vacío legal, porque la norma, supongamos, ¿no? Que dejemos al aire libre, digamos, que se mantenga la norma, que siga diciendo la tasa LIBOR, ¿no? Que haya un supuesto específico de intereses con partes no vinculadas, pero que se siga mencionando que la tasa referencial es la LIBOR. Entonces, como no tengo, voy a tener que dejar de retener. Y nuevamente, la respuesta sería que no. Pero si algunos se quisieran ir por esa posición, que no tendría tanto argumento legal, porque como les menciono, tenemos otro inciso, pero algunos pueden ser no tan conservadores, la consecuencia que ello podría generar también, y lo mencionamos como una posición que probablemente tenga la SUNAT, la probable consecuencia también que podría originar el hecho de que se mantengan, supongamos que ustedes se mantengan en la posición de Anaí, como la norma no ha cambiado, como la norma sigue diciendo en específico que los intereses que se paguen de créditos del exterior se siga teniendo como requisito la tasa de la LIBOR, ¿correcto? Y la norma no cambia y no se modifica, pero hay ese supuesto, muchos podrían decir, pero como no tengo la referencia ante un vacío legal, entonces simplemente no aplico la retención, ¿no? Que esa no sería nuestra posición, la posición conservadora que creo que tendríamos nosotros y muchos estudios de abogados y también la SUNAT es que en automático pases a una tasa del 30%. Pero si unos quisieran arriesgarse y no se tuviera, como les digo, esta posición conservadora, se tendría pues una no retención, ¿correcto? Y la consecuencia que ello podría originar es que ante una eventual fiscalización por parte de la SUNAT, desde el momento en que efectivamente ustedes dejen de retener, pero sin embargo siguen llevando al gasto los intereses provenientes de esos créditos del exterior, pues la SUNAT lo que podría argumentar también es que esos gastos por intereses sean no deducibles. ¿Correcto? Indistintamente que ustedes ya hayan también determinado el límite de la subcapitalización y hayan reparado un monto, ¿no? Quizás, sino que todo probablemente para la SUNAT, si ustedes no llegan a retener, es que todos los intereses serían gastos no deducibles, conllevando evidentemente pues a un perjuicio tributario, ¿no? A un pago del 29.5% más una multa tributaria del 50% del tributo omitido, más los intereses que ello acarree, ¿no? Entonces, definitivamente, señores, no es poca cosa la consecuencia que esto podría generar. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos y cuál es nuestra opinión? Definitivamente tiene que adecuarse la normativa, tiene que haber una aclaración por parte del Poder Legislativo de cuál va a ser esa tasa preferencial ahora, cuál va a ser el reemplazo de la tasa LIBOR. Pues existen la SOFR, que es una tasa proveniente de Estados Unidos, SONIA, que es proveniente del Reino Unido, y que tienen también una relevancia internacional similar a lo que es la LIBOR. Porque, como les digo, si no vamos a tener un vacío legal. O quizás probablemente también lo que se esperaría para promover lo que es el capital y este déficit que se tiene pues de capital e inversión producto de la pandemia, es que quizás quien gane ahora, ¿no? En el grupo político que finalmente determine y que lleve el gobierno, ¿no? Señale nuevos requisitos para promover el financiamiento internacional, no necesariamente a través de esta tasa LIBOR. Definitivamente esta insuficiente legislación por parte de los legisladores que nos encontramos totalmente desfasados, pues, ¿no? Las normas en el mercado internacional se van moviendo constantemente y desde el 2017, cuando se ha debido poner atención a este tema, ya estamos al límite y nos encontramos pues ante una situación en que el próximo año ustedes van a tener la incertidumbre jurídicamente hablando, entre aplico o no aplico la tasa del 4.99 o soy conservador y me evito cualquier perjuicio con el fisco
y aplico la tasa del 30%. Ojo, siempre teniendo en cuenta que no estamos en un contexto de convenios para evitar la doble imposición, ¿no? Recordemos que en estos convenios me dicen que se utiliza una tasa del 10 al 15%, dependiendo de cada caso en particular, ¿no? Entonces, claramente este supuesto que les estoy comentando de ausencia de la LIBOR constituye un impedimento adicional, pues, ¿no? Para la recuperación económica del país en esta situación que todavía nos encontramos en pandemia. Así que, bueno, me gustaría escuchar, a ver, me parece que han llegado mensajitos de los casos que ustedes han tenido, a ver. Sí, tenemos una pregunta de Manuel Palacios. Nos indica, una posición sería tomar como tasa preferencial 7%, 0 más 7% más, teniendo en cuenta que es la LIBOR más 7 puntos. Claro, como les digo, aquí el tema importante es que si ya no tenemos la LIBOR publicada, porque no es que la normativa del reglamento de la ley del impuesto a la renta simplemente ha dicho tasa preferencial, sino ha especificado que esa tasa preferencial es la LIBOR, ¿correcto? Pero si ya no tengo la LIBOR, entonces, ¿cuál es la tasa preferencial? Tendría que cambiar el reglamento de la ley del impuesto a la renta y reemplazar esta tasa LIBOR, como les digo, por una SOFR, por una SONIA y por otras que podrían estar en misma relevancia internacional para poder saber cuál es finalmente esa tasa preferencial. Pero si no la tengo, pues aquí el problema es que unos contribuyentes van a decir, tengo un vacío legal, no aplico retención, y otros contribuyentes más conservadores van a decir justamente, no, me voy al cajón desastre, otras rentas, y le aplico el 30%, ¿no? Otra de las consultas que nos hace llegar Sonia es, ¿cuál es la razón de la desaparición de la tasa LIBOR? Sí, Sonia, buena pregunta. Me parece que no has estado al inicio de nuestra exposición. Sí, efectivamente, la ausencia de esta tasa LIBOR es que esto se originó a producto de unas investigaciones al sector financiero, en específico la FCA, que es la entidad de conductas financieras del Reino Unido, en el cual identificó que muchos bancos que forman parte del panel de la LIBOR habían concertado para que puedan manipular esta tasa y llevar finalmente ganancias que producto de la situación financiera que se llevó en el 2008, ellos dijeron, no, esta tasa sigue siendo fuerte, entonces vamos a concertar y vamos a generar igual aún ganancias. Esto fue investigado y se determinó pues que esta tasa LIBOR ya no era justamente para atención internacional. Entonces, lo que hizo esta autoridad de conducta financiera fue que publicó un documento diciendo ya no vamos a obligar a que los bancos publiquen esta tasa LIBOR, ya no es obligatorio. Entonces, aquí tenemos dos puntos, ¿no? Se puede seguir publicando, esperemos que sí, sería lo ideal ante el no cambio de la norma tributaria peruana, o se deje de publicar, o que en sus publicaciones no haya una continuidad. Recordemos que esto es por periodos, ¿no? Y en distintas monedas, siendo la principal del dólar americano. Pero entonces, esta ha sido como consecuencia de una investigación financiera, es que habría una ausencia de la tasa LIBOR a partir del 2022. Ujú. Justo la última pregunta que nos hace llegar Rocío a Equipa es, esto sería para las retenciones del año 2022, ¿correcto? Es correcto, así es. Como ya vamos a tener supuestamente una ausencia de la tasa LIBOR a partir del año 2022, entonces pues estas retenciones que quedarían al aire libre o en suspenso serían a partir del año 2022, porque como les menciono, el impuesto a la renta es un impuesto anual. A la fecha ahorita tenemos dos supuestos, ¿no? Para aplicar la tasa preferencial del 4.99 o en el caso cuando se trata de partes no vinculadas y también en el caso de 30% cuando es con partes vinculadas. Y tasas preferenciales cuando tenemos un convenio para evitar la doble imposición, que es algo que ustedes también deben de tener en cuenta
cuando revisan un contrato y en primer lugar identificamos cuál es la otra parte, quién me está prestando, de qué jurisdicción proviene ese préstamo, ¿no? Ok, también nos pregunta Manuel Palacios, ¿esta contingencia tributaria afectaría solo para nuevos préstamos y modificaciones a antiguos préstamos o también afecta a los préstamos ya realizados? Sí, afectaría en realidad a los siguientes pagos de intereses que ustedes realizarían a partir del 2022. Préstamos que pueden provenir de años anteriores o préstamos que podrían venir del 2021 o 2022. Recordemos que para efectos actualmente la norma vigente del impuesto a la renta desde el 2019, uno debe de efectuar la retención de este impuesto con el pago. Anteriormente, no sé si ustedes recuerdan lo que decía era la norma, es el pago o la contabilización, lo que ocurra primero, ¿correcto? Entonces lo normal es que las empresas, pues las áreas contables contabilicen primero ello y ahí generaba la obligación. Pero actualmente tenemos una norma que nos obliga a efectuar la retención con el pago, indistintamente que ustedes ya lo hayan contabilizado. Pero como contraparte de ello es que también me amarra al tema de lo que es el gasto deducible cuando tengo servicios provenientes de no domiciliados, ¿no? La norma también cambió en ese extremo y estableció que yo tengo que efectuar el pago antes de la ADJ, antes de la declaración jurada anual respecto de servicios de no domiciliados. Ojo, servicios, correcto, no venta de bienes, para poder hacer un gasto deducible. Si no, la norma me dice lo vas a poder diferir hasta el momento en que efectúes el pago. Entonces, van de la mano, ¿no? Están en concordancia tanto la retención con el gasto deducible respecto de servicios por parte de no domiciliados. Entonces, a tu pregunta clara es, pueden ser préstamos anteriores, de cualquier año en realidad, que se sigan pagando intereses, pero los intereses que empieces a pagar en el 2022 van a tener esta incertidumbre de qué tasa de retención le aplico. Ujú. Y nuestra última pregunta es, César Carmen, ¿uno como empresa podría resguardarse y negociar con el Banco del Exterior a tener una nueva RF o SOFR para iniciar en el 2022? La verdad que no. O sea, ustedes pueden acordar como acuerdos comerciales. Recordemos que los acuerdos comerciales, los acuerdos civiles, si bien es cierto, están enmarcados, a como el nombre lo dice, acuerdos entre las partes, finalmente tenemos que revisar qué es lo que dice nuestra normativa tributaria para efectos tributarios, ¿correcto? Para ver cuál es la tasa que efectivamente la norma me indica. Por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿no? La normativa sobre precios de transferencia me regula cuál es la tasa de interés que yo debo de pactar y que se encuentre dentro de los márgenes de mercado para poder determinar si es que tengo que efectuar un ajuste bilateral, tanto quien genera los ingresos como quien lleva al gasto, ¿no? Entonces, indistintamente de los acuerdos comerciales, yo siempre tengo que tener en cuenta los efectos tributarios. Ujú. Bueno, sí. Yo te agradezco, Anaí, por el webinar. De hecho, todavía tenemos muchas más consultas que nos van llegando, pero los invito a que nos puedan escribir al correo. Igual vamos a responderles a todas sus consultas mediante correo. Y una vez más, te agradezco por este webinar, doctora Anaí, ha sido muy interesante. Sí, gracias Jack, gracias a todos los presentes. Efectivamente, los invito a que me escriban. Mi correo es arramirez@vargaspareja.com.pe. Al final también van a poder ver mi correo para que puedan escribirme si tienen alguna duda, consulta en la cual podamos apoyarlos, ¿no? Siempre es importante ante estos cambios legislativos que definitivamente van a ocurrir en materia tributaria, definitivamente se van a dar. Entonces yo los invito para que puedan escribirme y de alguna forma poder apoyarlos y conocernos también más. Así que los espero también para los próximos webinars. Normalmente estamos dando webinars todos los meses.
y ha sido un gusto poder estar hoy día con ustedes. Hasta luego y que se sigan cuidando.